Bueno, ponemos a grabar la segunda parte entonces de la clase de repaso de la unidad 2. Y bueno, vamos siguiendo un poco la línea histórica, ¿no? En el texto de Aguiló ustedes tienen esas grandes etapas descriptas con bastante, el texto es un poco más extenso que otros, pero va contando una historia, básicamente la historia de la política social y de sus transformaciones, pero manteniendo algún eje en común. Son respuestas del Estado, son acciones estructuradas, sistemáticas, que tienden a atender, bueno, las manifestaciones de la cuestión social en cada etapa histórica, con características particulares. Va respondiendo a un concepto que ayuda por ahí a entender quiénes son los sujetos sociales, quiénes son los destinatarios de la acción del Estado. Son los inmigrantes, son los migrantes internos, son los habitantes de los conventillos, son los obreros que habitan la periferia de la ciudad. Es decir, la respuesta del Estado tiene que ver con a qué sujetos va destinada esa acción, ¿sí? Las condiciones, cuando decimos sujetos no estamos hablando de personas aisladas, sino qué grupos sociales son atendidos por el Estado en distintas etapas históricas. Luego de esa etapa que vimos, fundamentalmente conocida como estado de bienestar, y podríamos decir que es la etapa de oro de la política social, es la etapa de expansión, construcción de escuelas, de hospitales, gratuidad universitaria, derechos consagrados por las leyes y la Constitución, una etapa de ampliación de las protecciones sociales, a tal punto de llamarlas universales, para todos y todas, solo por la condición propia de ser ciudadanos o ciudadanas. Ese modelo que dijimos, por un lado, recuerden, ¿no? Dijimos modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de esta etapa? Sustitución de importaciones. Y el tipo de estado, estado de bienestar, ¿sí? La política social se va a corresponder entonces con ese modelo de desarrollo y con ese tipo de estado. Ese modelo entra en crisis con algo que ustedes vieron en la unidad 1 a partir de la dictadura del 76. ¿Sí? Hay otras dictaduras, hay democracias restringidas, pero se mantiene en cierto sentido un esquema de protecciones. Van variando, pero en términos generales se mantiene. ¿Cuál es el cambio profundo? El que se produce con la crisis del estado de bienestar a partir de la dictadura militar, que como ustedes saben no solo se dio en la Argentina, sino en todos los países de América Latina. Esa crisis del estado de bienestar, ¿sí? Va a comenzar como una crisis económica que implica que el Estado no pueda atender las mismas situaciones que venía atendiendo. Pero en principio, como decía, empieza como una crisis económica que tiene una consecuencia principal, la caída del trabajo asalariado y fundamentalmente del trabajo industrial. Durante la dictadura se cierran 2 de cada 3 fábricas, ¿sí? 2 tercios de las fábricas que estaban en ese momento en la Argentina se cierran, con lo cual que se produce un proceso de desindustrialización. ¿Qué significa esto? ¿Dónde va esa gente que perdió el trabajo industrial, ¿no? Que había sido mayoritariamente obrera, de fábrica, mayoritariamente identificada con el peronismo, organizada en sindicatos? Bueno, va a buscar distintas actividades, en el comercio, en el transporte, en las actividades que llamamos de cuenta propia. Me pongo un kiosco, un remis. Se va a ir desestructurando. No es que la gente ya no trabaja más, sino que va a trabajar en distintas actividades con condiciones laborales muy diversas. Y eso va a debilitar la estructura social de la Argentina, como ustedes bien vieron en el texto de Di Loreto, primeros textos que vimos. ¿Qué consecuencias tiene esa fragmentación, debilitamiento de la estructura social y productiva? Crece la pobreza y crece el desempleo. De un momento de bienestar pasamos a un momento de mayor desprotección, pobreza y desempleo. Y eso va a hacer que el Estado tenga que atender una cantidad de demandas que hasta ese momento no tenía que atender. No por cantidad, sino por el tipo de demandas.
¿sí? El Estado, en paralelo a este proceso económico, va, a partir de la dictadura y sobre todo en los años 90, va a hacer un proceso de achicamiento, descentralización, es decir, pasar responsabilidades a las provincias y a los municipios, el Estado central, también es el Estado provincial y municipal, pero son instancias menores del Estado, privatizar servicios, por ejemplo, empresas de servicios públicos, ¿sí? Y una palabrita que ustedes seguramente escucharon, y si no van a escuchar, que es la focalización. Es decir, la política social ya no es para todo el mundo, sino es solo para aquellos grupos sociales que requieren una atención específica. Un ejemplo de las políticas sociales de esta etapa son las políticas alimentarias. Hasta los años 80, fines de los 80, no existía como tal que el Estado se ocupara de dar de comer. Eso es una novedad. Y de hecho hoy, hasta el día de hoy, representa el principal gasto social del Estado. Comedores, servicio alimentario escolar, tarjeta alimentar, AUH, son políticas que terminan directa o indirectamente destinadas a la alimentación. Fíjense que es un cambio. ¿Cuál es el otro ejemplo significativo de esta etapa? Los planes de subsidio al desempleo, sobre todo en los años 90. Quienes se quedan sin trabajo reciben un pequeño subsidio del Estado. ¿Cuál es la intención de este modelo de política social? Atender a los sectores puntuales en riesgo, no universal, sino focalizado. Programas alimentarios, subsidio al desempleo, y se empiezan a consolidar algunos mecanismos, algunos muy estigmatizantes, que generan una situación de discriminación, podríamos decir, que son, por ejemplo, lo que se conocían como los certificados de pobreza. Hay que acreditar que una familia, que una persona no tiene ingresos para que reciba determinados beneficios del Estado. Eso es una novedad. ¿Sí? Medir la pobreza, quién merece, quién tiene que ser atendido, quién es el más pobre o el que está peor. Y por eso la imagen que representa esa diapositiva, un poco de el barco que se hunde, ¿no? ¿Y a quiénes salvamos? Bueno, los que están en el naufragio, ¿no? Los que están flotando en el mar. La idea del rescate, no una idea de derecho, no una idea de universalidad, sino la idea de una atención de aquellos que no pueden resolver su situación por sí mismos y tienen que recurrir a la asistencia del Estado. Por lo tanto, esto también tiene una consecuencia y la consecuencia es que quien recibe asistencia social aparece como una forma vergonzante, es decir, que no puede valerse por sí mismo. A eso me refiero con estigma, que el estigma es una marca negativa, ¿sí? Una marca sobre las poblaciones que reciben asistencia del Estado. Este proceso en parte se va a recuperar después de la crisis del 2001 y fundamentalmente con los gobiernos kirchneristas. Esa etapa no la ve Aguiló, sino que está desarrollada en parte en el texto de Adriana Clemente, que analiza fundamentalmente una política social emblemática de esa etapa, que es la asignación universal por hijo. Va a haber una recuperación del rol del Estado, por ejemplo, recupera la administración de la seguridad social, lo que se llama la ANSES, que antes estaba en manos privadas, privatizada en los años 90, decisión de los gobiernos kirchneristas recuperar, y con esa seguridad social se hace la moratoria jubilatoria, la asignación por hijo, ¿sí? Se mejora, mucha gente que no se podía jubilar se puede jubilar, quienes tienen niños, mamás embarazadas y niños y adolescentes hasta 18 años tienen la asignación por hijo, el progresar luego, algo que se llama monetarización de la asistencia. Buena parte de la asistencia social viene por vía monetaria. Y también se construyen, bueno, cerca de 2.000 escuelas, nuevas universidades, la nuestra, la de Moreno, se construye en esta etapa, hospitales, o sea, un hospital muy importante como el Hospital El Cruz en Florencio Varela, y se desarrollan eh, programas y leyes de protección, por ejemplo, la ley de infancia, la ley de salud mental.
hay un proceso de recuperación. No es que volvemos a la etapa anterior. Las historias nunca se repiten del mismo modo dos veces. Queda todo un sector de la sociedad en una situación de trabajo, pero de trabajo en negro, de trabajo precario. De hecho, fíjense, ¿por qué aparece una política como la asignación universal por hijo? Porque lo que se consolida es una situación de desempleo y empleo en negro. Entonces hay que proteger en parte esa población y esta es una de las decisiones del Estado que intenta tener también una mirada universalista. ¿Hasta acá vamos bien? De vuelta, modelo de desarrollo, un proceso de recuperación del empleo, mejora del salario, más intervención estatal, con protecciones. Programas como Argentina Trabaja, ella ha mencionado asignación por hijo, progresar y construcción de universidades, escuelas, nuevos hospitales, infraestructura. Y también algunos programas, como el que mencioné, el Argentina Trabaja, por ejemplo, que empiezan a estar destinados a formar para el empleo. ¿Qué pasa con esa gran masa de trabajadoras y trabajadores desempleados o precarios? Bueno, hay que volverlos a vincular con el mundo del trabajo. Entonces aparecen programas de economía social, formación laboral, terminalidad educativa, que son importantes en esta etapa, ¿no? La gran inversión en educación, no solamente crear universidades, escuelas, conectar igualdad, Canal Encuentro, Tecnópolis, de una apuesta a la formación, a la educación y a la revinculación con el mundo del trabajo. Hasta acá, ¿venimos bien? Me interesa sobre todo, tiene contenido histórico estas primeras dos clases que tuvimos en la unidad 2, pero con la idea de vincular estas tres dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el modelo de desarrollo en la etapa? ¿Qué tipo de Estado? Y ahí la política social. No por fuera. Hoy también hay asignación universal por hijo, pero tiende a cumplir un papel mucho más eh, compensatorio, cae el salario, cae el empleo y la política social sola no explica o no resuelve una cantidad de situaciones que son más complejas. Entonces, una política social sola no resuelve los problemas, sino que es en el marco de un modelo económico, de un tipo de Estado, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pensar que una acción o una política da respuesta a la complejidad de lo social, no de ningún modo. ¿Mm? Se estructura en base a una relación con lo económico, con el modelo económico y con el tipo de Estado. Bien, hasta acá como este bloque histórico para entender la política social que tiene continuidades, pero que tiene claramente cambios y rupturas según cada momento histórico. Es en el marco de estas políticas sociales que se desarrolla nuestra disciplina, y acá nos metemos en el trabajo social propiamente dicho, ¿no? Esa disciplina que empieza como un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, se va a ir estructurando como una disciplina, como una profesión y como lo que es hoy, ¿sí? Un campo de estudio dentro del mundo de la universidad. De una práctica social basada, fue adquiriéndose ciertos métodos y luego ciertas teorías. Y a eso llamamos proceso de profesionalización. Nuestra disciplina empezó siendo una práctica y se fue conformando luego como una profesión. A partir de que esa práctica que sumó método, vamos a empezar a ver algo en la unidad 3 y teoría. ¿De dónde? De las ciencias sociales y ahora, desde hace ya bastante tiempo, del propio trabajo social que produce teoría. Un autor que ustedes leyeron, perdón, van a leer la unidad 3 que es Ezequiel Anderegg, dice, el trabajo social en sus inicios era una tecnología social. Como dijéramos, somos técnicos que hacemos técnicos de lo social. No, no solo somos técnicos, también producimos conocimiento sobre lo social. Esas tres dimensiones forman el campo de nuestra disciplina. Una práctica, un conjunto de métodos y un marco teórico. Bien. Lo que decía al principio de la clase, que todo este proceso de institucionalización de políticas sociales fue consolidando ¿qué? Conocimientos, porque actuar en lo social requiere conocimientos y requiere métodos. Y esto fue la base de conformar.
primero escuelas, después universidades, después consejos profesionales y hace 12 años tenemos una ley de ejercicio profesional que se sancionó sobre el final del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Una ley de ejercicio profesional que ustedes vieron en una de las clases junto con el texto de Casaniga. ¿Sí? Lo que empezó siendo una práctica, visitadoras de higiene que iban a las casas de las familias para ver lo que sucedía en los conventillos, termina siendo una profesión. Pero hay todo un proceso histórico en paralelo a lo mismo que fuimos caracterizando respecto a la política social. ¿Sí? El proceso de profesionalización del trabajo social puede encontrar referencias también con otros campos, ¿no? El desarrollo de otras disciplinas y ciencias con el cual el trabajo social dialoga. La sociología o la medicina o las ciencias de la educación o el derecho. ¿Mm? Pero ubicamos al trabajo social actualmente, por ejemplo, algunas unidades académicas, como por ejemplo en Mar del Plata, el trabajo social se estudia en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero en la mayoría de las unidades académicas de la Argentina, trabajo social se estudia en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Mm? Esta disciplina que nace como una práctica va a tener un eje que estructura su actuación, que es el concepto de intervención, que ustedes vieron con el texto de Casaniga, y que fundamentalmente, bueno, lo dijimos al principio de la clase, se define como un conjunto de dispositivos, vuelvo a la palabra dispositivos, procedimientos, normas, recursos, conocimientos que las instituciones ponen en juego para actuar en lo social, ¿sí? Para brindar condiciones de protección. Y con un horizonte, dice Alfredo Carballeda, el cual seguramente algo leyeron o van a leer, ¿sí? Que es lograr mayores niveles de integración o cohesión social. Que un pibe vuelva a la escuela, que una familia recupere sus condiciones de alimentación, que un grupo social tenga un hábitat saludable. Eso es integración, ¿sí? Que un pibe se integre al mundo del trabajo, que una mujer sea asistida si padece violencia. Eso es integrar. Y en alguna medida todos los dispositivos tienen como un horizonte común la integración social. Después podemos hablar qué es integrar y puede haber también distintas visiones, pero en el horizonte está la integración social. Y para eso la intervención va a ser un ejercicio que no es solo una actuación. Intervenir no es solo lo que hago, sino es una relación entre conocimiento y acción. Por eso estudiamos en la universidad, ¿no? Porque Nora King, que es una trabajadora social cordobesa, una colega muy reconocida, habla de que la intervención es una relación que va entre dos preguntas, entre el cómo y el por qué. ¿Por qué intervengo y cómo lo hago? Entonces, la intervención siempre tiene que estar fundamentada en el conocimiento. Si no, es una actuación nada, voluntaria, espontánea, que hay muchas personas que actúan en lo social, pero quienes actuamos profesionalmente en lo social es porque lo hacemos en base a un conjunto de conocimientos, de técnicas y de metodologías que nos avalan para actuar en lo social. Y también plantea Nora King que el ejercicio de la intervención es un ejercicio complejo porque implica siempre un tipo de violencia simbólica. ¿Qué quiere decir? Que intervenir es siempre meternos en la vida del otro. Y esto plantea como un interrogante respecto a, ¿sí? Em, una relación en donde se combina el acompañamiento, la ayuda, la asistencia con el control, la regulación, ¿sí? Estipula- Toda institución normativiza la vida del otro, le pone límites, le pone condiciones, le pone requisitos. Y eso es inseparable. Entonces uno dice, bueno, empecemos cualquier institución, o sea, una institución que educa, la escuela. Bueno, pero hay que entrar a las 8, el guardapolvo blanco y la tarea completa.
sea, una institución regula la vida de los sujetos. Y en ese sentido, Nora, quien dice ahí, hay un ejercicio de la violencia simbólica. No es que le pegamos a nadie por la cabeza, sino que les imponemos condiciones, no nosotros individualmente, sino las instituciones. Entonces, la ayuda, el acompañamiento, la asistencia, la cooperación va con el control, la regulación, las condiciones que se le pone desde las instituciones. Entonces, ahí hay una dimensión ética muy importante. Piensen que no hay muchas profesiones, piensen cuáles, si se les ocurre alguna, que esté habilitada para entrar en el espacio privado del hogar, ¿no? Que esté habilitada para invadir el espacio doméstico. No muchas disciplinas entran en los hogares. Bueno, esa figura, solo esa figura representativa de por qué aparecen después algunas ideas sobre qué es la disciplina, ¿no? Tenemos la atribución, no por nuestra disciplina solamente, sino por las instituciones, para decir, voy a visitar una familia porque un pibe no está yendo a la escuela, o porque una persona que padece tuberculosis interrumpió su tratamiento, o porque tengo que garantizar que un pibe que sufrió violencia esté en un contexto seguro. Entonces, la profesión queda habilitada para intervenir en la vida del otro, porque está protegiendo, porque está integrando, pero al mismo tiempo pone condiciones. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? La política pública, las instituciones de la política social, son las que ponen estas condiciones, ¿no? Y en ese sentido, decimos que hay un gran desafío ético y político de nuestra disciplina. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos siguiendo ahí el Profe, en concepto un de momento había intervención que dicho, desarrolla Casaniga? Entonces tiene aspectos a ser considerados, ¿no? La palabra intervención en sí misma es un término que que tiene esa ambivalencia, ¿no? La idea de una injerencia que en algún grado es violenta sobre la privacidad del otro, sobre la decisión del otro. Y por eso requiere una acción reflexiva. Cuando decimos que la acción profesional es una acción basada en conocimientos, en fundamentos, es porque está invadiendo la vida del otro y lo tiene que hacer con el fundamento necesario para dar cuenta de por qué. Ahí Karen preguntaba que por el chat, la relación en el conocimiento se cortó y había dicho y dos cosas más. La relación entre conocimiento y acción, decía Karen, ¿sí? Conocimiento y acción, lo que estábamos diciendo recién. Uno podría decir, desde el mismo momento en el que construyo conocimiento sobre una determinada situación, ya estoy actuando, ¿no? Cuando estudio un problema, conozco una situación, desde ese mismo momento estoy actuando. No es que una cosa es conocer y otra actuar. Conocer ya es actuar en la medida en que le pongo palabras a las cosas, que las explico de determinado modo. Porque si yo explico las cosas de un modo, es como voy a actuar, ¿no? Les pongo un ejemplo. Antiguamente se hablaba de deserción escolar. Un chico que abandonaba la escuela era un desertor. ¿Quién era un desertor? Les pongo un ejemplo que por ahí leyeron. Martín Fierro, un gaucho medio matrero que había que perseguirlo, pues se había escapado del ejército. El desertor hay que perseguirlo, el que deserta, ¿no? Entonces la idea de deserción es una idea violenta, porque es hay que perseguir al chico y a la familia que dejó la escuela. Hoy se habla más de abandono escolar y se piensa que quien fue abandonado fue el chico por la institución. Es un juego de palabras, pero al poner las palabras estamos ya dando cuenta de cómo pensamos esa situación y por lo tanto cómo vamos a actuar. Por eso lo que estoy diciendo es conocimiento y acción forman parte principal de la definición del concepto de intervención. La intervención social nos lleva a pensar entonces en una relación, sujeto e instituciones y en otra relación, conocimiento y acción, ¿sí? Es en base a esta historia de la disciplina que se fue estructurando como tal, que se construye una serie de representaciones sociales
que un poco están en el texto de Mara Mattioni, de Mitos del Trabajo Social, que es un estudio que hace con... Nosotros a algunos de ustedes les preguntamos cuando en las primeras clases, ¿por qué empezaron trabajo social? ¿No? Y aparecen representaciones, ideas. El mito es un poco verdad y un poco mentira, un poco verdad y un poco exageración. Entonces no es que un mito no es algo que es un invento. ¿Por qué será que es una profesión de mujeres? ¿No? Se construyen ideas, no solo en nosotros, sino en el resto de la sociedad. ¿Por qué será que te sacan los chicos? Esa idea de la violencia simbólica. Es una disciplina autorizada a ingresar en la esfera privada de la familia. Te pueden sacar los chicos, ¿no? Hay algo, no es que nuestra disciplina hace eso necesariamente, pero hay una construcción del mito que tiene que ver con cómo fue construyéndose históricamente nuestra profesión, que es de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué se habla que el trabajo social es la policía de las familias? Por esta idea de violencia simbólica, ¿no? Porque también el trabajo social está vinculado al trabajo con la pobreza. Sí, en muchos casos los problemas sociales no son solo de los pobres. Sin embargo, está asociada a un trabajo con los sectores más postergados de la sociedad, que es en donde mayoritariamente trabajamos. Hay otros sectores de la sociedad que también tienen problemas sociales. La violencia, los consumos problemáticos, la des- el abandono escolar, se dan otros sectores de la sociedad. Pero hay algo de eso de los pies en el barro, ¿no? El trabajo en los contextos de pobreza. El texto de Mattioni y de Lorena Gussetti sobre feminismo vienen a dar un poco cuenta de cómo se ve nuestra disciplina en una especie de exageración, ¿no? De mirada como si fuera una caricatura, por eso un poco la figura que acompaña la diapositiva, ¿no? Como una especie de careta, de figura exagerada respecto a una disciplina que se fundó en una tarea de cuidado asociada a las mujeres, que se fundó en el momento que el Estado empieza a abordar lo social, por eso aparecemos como apéndices del Estado, que se orientó a trabajar con los sectores más desfavorecidos, por eso aparece vinculado al trabajo con la pobreza, ¿sí? Entonces, los mitos de algún modo muestran y encubren algo a la vez, dejan ver y al mismo tiempo esconden de algún modo o deforman esa visión de la profesión. Y con estos textos que fueron los últimos que trabajamos, un poco lo que nos proponemos justamente es desmitificar, ¿no? Tomar esos mitos, que son representaciones sociales, la visión que tiene la sociedad o determinados grupos sociales sobre algo, en este caso sobre la disciplina del trabajo social, ¿no? Bien, desmitificar es, en algún sentido, construir otros significados. Resignificar. ¿Qué significa resignificar? Significa volver a encontrar sentidos de por qué una disciplina construida históricamente, que tiene más de 100 años, hoy se entiende en qué modo, de qué manera, con qué objetivo, ¿sí? No es natural que sean las mujeres las que son trabajadoras sociales, enfermeras o maestras. Son las disciplinas del cuidado. No es natural, no es porque sí, que trabajemos en el Estado, porque fue el Estado el que se ocupó de los problemas sociales. No es natural que trabajemos con la pobreza, porque son los sectores que demandan asistencia en una sociedad profundamente desigual. Entonces, esas situaciones que parecen mitos, representaciones, bueno, las podemos poner en discusión para resignificar y entender el sentido de nuestra disciplina. Hasta acá fuimos siguiendo un poco la secuencia histórica de cómo se fue conformando la acción del Estado, que llamamos política social, y nuestra disciplina en ese marco para entender de dónde venimos y cuál es el origen de nuestra profesión, tema que ustedes van a ver, están viendo las que están cursando, fundamentalmente en Trabajo Social 1, ¿sí? Y que seguirán viendo a lo largo de la carrera, pero que nosotros entendemos necesario en una materia en donde
vamos a empezar, ya empezaron ustedes, a hacer primeras visitas a las instituciones. Y bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De qué estamos hablando cuando nos encontramos con un profesional trabajando en un juzgado, en una escuela, en un municipio, etcétera? Bien, hasta acá. Preguntas, dudas, nos quedan minutitos y cerramos este bloque ya. Comentarios, inquietudes, preocupaciones, angustias, bueno, no sé si tanto. ¿Estás, Andrea? Ahí sí. No, no se cortó por ahí, se te tuvo alguna interrupción en internet, pero seguimos hasta acá. Bueno, dejamos la grabación hasta acá, ¿sí?